Bienvenidos y bienvenidas al podcast En Clave Legal, un espacio donde la complejidad legal se transforma en claridad estratégica. De la mano de FLM Expertos y Crow, navegamos los temas jurídicos para poder tomar decisiones. Empezamos. Y hoy me acompañan Cristina Sebastián, socia del área de laboral de FLM. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y Max Arias, socio del área de laboral de Crow. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Qué bien, qué bien. Y hoy vamos a empezar el podcast con esas bonitas palabras que tiene la terminología jurídica, que es la due diligence. Pero en este caso nos vamos a focalizar, ya que tenemos a dos especialistas en laboral, en la due diligence laboral. Y vamos a empezar por ti, Max, para que nos expliques, antes de firmar cualquier papel, cualquier cosa, ¿cuál es el mayor riesgo laboral oculto que una auditoría previa puede detectar y cómo usamos ese informe para justificar legalmente cualquier reestructuración necesaria para una posible compra? Entiendo. Y breve, Max. Entiendo que lo estamos incardinando esto en un proceso de revisión de due diligence que tiene lugar, pues eso, cuando una compañía va a ser comprada, o existe también la vendor due diligence, que es sencillamente pues una compañía que quiere ponerse en el mercado y quiere ser objeto de una operación de compra por otros, pues quiere analizar sus riesgos. Bueno, es frecuente que una revisión de este tipo se produzca en el mercado y efectivamente, pues claro, es muy importante que la compañía tenga claro cuál va a ser su marco de cumplimiento de sus exigencias legales. ¿En qué materias? Pues bueno, cuando se hace una due diligence a fondo, que metodológicamente es algo que no hay que confundir con algo que se hace a veces en el mercado, que yo creo que se hace mal, yo lo llamaría más bien una revisión limitada. Cuando esto se hace de verdad, hay que analizar, depende lógicamente también de la dimensión de la compañía, pero habrá que hacer cientos de cosas diferentes, tanto en el ámbito de gestión, ahora lo comentaremos con Cristina, seguro que habrá oportunidad, como en el ámbito propiamente jurídico. ¿Y qué hay que controlar, qué hay que diagnosticar ahí? Pues las materias son prácticamente infinitas. Por poner unos cuantos ejemplos relativamente limitados, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que revisar todo lo relativo con contratación temporal, que sabemos que en los últimos 4 años, después de los severos cambios en la materia, pues, en fin, los contratos temporales están muy restringidos en su uso, en su posibilidad, y que, por tanto, cabe la posibilidad, vemos en las empresas que es una fórmula contractual que se sigue usando de una forma incorrecta. Grupos profesionales mal incardinados, excesos de jornadas, una cuestión tan relevante como es la falta de registro diario de jornada, exigencia legal desde hace ya bastantes años y que en cambio vemos cada semana alguna compañía que, por las razones que sean, no está todavía llevando a cabo. Colaboraciones con trabajadores autónomos que en realidad son relaciones laborales encubiertas, es decir, el campo es amplísimo, diverso y heterogéneo. ¿Por qué es un riesgo todo esto? Porque a veces en este tipo de operaciones que se abordan desde una perspectiva puramente societaria, mercantil, se minimizan los riesgos, lo que nosotros llamamos contingencias, en el ámbito laboral. Y no hay que olvidar que quien compra una empresa, una nueva propiedad, un nuevo accionariado, pues en el momento en que acceda al control de la sociedad, pues va a tener en sus manos una compañía, pero también todo el pasivo, evidente o oculto, que esconde esa compañía. Y la experiencia nos demuestra que en muchas ocasiones, quizás más de las que sería deseable, esos pasivos laborales pues, pueden ser realmente cuantiosos y trascendentes en el ámbito jurídico. Max, ahora hablabas de ese pasivo oculto. Cristina, te tengo que preguntar. Suele estar en la letra pequeñita, ¿no? Tú estás acostumbrada a esa letra pequeñita de las nóminas, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el fallo más común al confeccionar esas nóminas que generan esas sorpresas, que ahora apuntaba un poco Max por aquí,
sobre seguridad social, fiscal, después de una adquisición. ¿Y cómo se cuantifica, sobre todo? Yo creo que antes de nada, cuando estamos ante una sucesión empresarial, subrogación de los trabajadores, creo que debemos tener un plan de actuación bien estructurado, bien clarificado, porque al final estamos jugando con fechas de alta, fechas de baja, que puede ser que nos conlleven una sanción por parte de la Inspección de Trabajo. Entonces, yo primero tendría en cuenta ese plan de actuación antes de realizar cualquier tipo de trámite en cuanto a, oye, vamos a dar de alta a un trabajador en la empresa B con una fecha específica que sería esa fecha de antigüedad. Entonces, partiendo de la base que tenemos ese plan de actuación, tenemos para mí que darle una mayor atención a 3 bloques. ¿Vale? Todos estos relacionados con las hojas de salario. Hablaríamos de una parte de seguridad social, son estas altas y estas bajas. En materia de sucesión de empresa y, por tanto, de subrogación de trabajadores, debemos estar muy atentos a lo que llamamos FIC específico. ¿Vale? Tenemos que saber exactamente cuál es la fecha de antigüedad del trabajador en la empresa A, que es la empresa que al final es la absorbida, a la empresa B, que es la que compra. Vale. Otro bloque para mí bastante importante sería la parte contractual. Como apuntaba también Max, tenemos que revisar los contratos y sobre todo tenemos que ver que esos contratos tienen la especificidad de esta subrogación. El Servicio Público de Empleo tiene que saber que ese trabajador viene de una subrogación. Cristina, no te quiero interrumpir, pero no podemos dar golpes en la mesa con los brazos porque perdona, si no retumba. Perdona. Perdonada. Perdón. Vale. Bueno, pues lo que decía, este bloque de contratos, que también es extremadamente importante. Y por último, hablaríamos de un bloque de salarios. Tenemos que ver realmente cuál es el convenio colectivo que debemos aplicar, porque esto luego va a salir en las hojas de salarios, la estructura salarial. Debemos saber cuál es el convenio colectivo que se tiene que aplicar en esta empresa B. Por regla general, estaríamos hablando que son los convenios colectivos de la empresa A, esto es por regla general, pero sí que es cierto que debemos estar a pactos entre las empresas para ver cuál es el convenio colectivo, pero por regla general debería ser el convenio de la empresa A. ¿Cuáles son los riesgos? Obviamente tenemos una ley de infracciones del orden social, que son donde nos establecen todas las sanciones en materia de relaciones laborales, artículos 20, 21 y 22. En cuanto a no estoy tramitando bien las altas las hago fuera de plazo, las bajas las hago fuera de plazo. O bien, si hablamos más de materia de salarios, estaremos hablando de reclamaciones de cantidad de los trabajadores que disponen de un año para reclamar estas cuantías que no se han establecido de forma correcta en la hoja de salario. Max, si la empresa adquirida necesita, en esta auditoría que estamos haciendo, en esta due diligence que estamos realizando a nivel laboral, una reducción de personal, ¿cuál es el error estratégico que puede invalidar o que puede encarecer más los despidos y qué tipo de prueba documental deberíamos tener para evitar la litigación, para llegar a tribunales? Vamos. Bueno, hay que tener en cuenta que un despido es un acto jurídico muy trascendente, ¿no? La doctrina ius laboral lo denomina la pena de muerte en derecho del trabajo y, por tanto, no, suena duro, pero es así. Y, por tanto, hay que hacerlo, aparte de con respeto y con garantías para la persona trabajadora, hay que hacerlo siempre bien, ¿eh? Por tanto, hacer bien un acto jurídico quiere decir que, por tanto, tiene que aplicarse ahí un equipo jurídico a hacer bien las cosas. Por tanto, un planteamiento de extinciones individuales o colectivas en los contratos de trabajo en el marco del momento posterior a una compra de una compañía, tras aquella due diligence en la que habíamos llevado a cabo pues, una diagnosis de los riesgos, de las contingencias para el comprador, lo primero que no puede ser es una mera conveniencia del comprador. Y por tanto hay que analizar muy bien cuál es la situación, digamos, de la compañía integrada quizás en esa otra estructura, y a partir de ahí, pues si hay duplicidades, si hay redundancias, pues analizar si realmente pues concurre una causa real, más allá de esa voluntad manifestada por los adquirentes de esa sociedad para llevar a cabo extinciones contractuales, y si existe verdaderamente pues un motivo, pues eso, los clásicos motivos ETOP por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o algún tipo de situación objetiva que lleva
a la concurrencia de esa realidad que nos permitirá extinguir contratos de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto puede salir muy bien o puede ser un desastre, porque si el planteamiento jurídico es incorrecto, la consecuencia será la declaración de improcedencia o, en el peor de los casos, de nulidad, de ese despido. Y claro, con esa premisa nos preguntabas por la prueba. Bueno, a la prueba y ya llegaremos, ¿eh? Lo que pasa es que el planteamiento tiene que ser un planteamiento jurídico muy riguroso, ¿eh? ¿Cuál es la prueba? No solamente documental, ¿eh? Porque en definitiva, pues si estamos planteándonos pues la evitación de un posterior litigio laboral, pues bueno, sabemos que luego a los juicios se va, como dice la ley, con todos los medios de prueba válidos en derecho, la prueba documental, que es muy importante, pero otras muchas. En definitiva, una situación así, ¿qué es lo que deberemos plantearnos y qué es lo que debemos proponer a la empresa que quiere llevar a cabo, ejecutar esa decisión? Pues que haya una información tangible, real, que los organigramas que te presentan se corresponden con la realidad operativa, pues cómo funciona en la práctica, no en un papelito, pues las funciones verdaderas, las cargas de trabajo, pues los datos comparativos de productividades antes y después de la compra, pues cómo funciona todo desde la perspectiva del cumplimiento del registro horario, es decir, cómo estamos en cuanto a productividad, todo cómo estamos en cuanto a costes, es decir, toda aquella información que habíamos recogido previamente en el proceso de due diligence nos puede dar pistas verdaderamente interesantes en orden a plantear las mejores decisiones posibles para darle a esa compañía la decisión o la convicción que merece. Pero insisto en la idea de que esto es algo que a veces se banaliza. Pues no, pues en fin, y a veces escuchamos, no, quiero que me des una carta de despido para despedir mañana a tal persona. Y esto no funciona así. Vuelvo al enunciado principal, es decir, un despido hay que verlo como un acto jurídico muy trascendente en el que una vez materializado no hay vuelta atrás. Es decir, si eso no está impecable, traerá problemas a la compañía y pues, problemas muy serios en el plano jurídico y en el plano económico. Cristina, te lo pone en bandeja, Max, ¿eh? Sí. Esa impecabilidad, ¿no?, de ese despido, que me parece maravilloso. En la práctica, esas cartas de despido, esos finiquitos, ¿qué vicio de forma o falta de rigor documental puede hacer que se declare pues lo que apuntaba Max? ¿Nulo, improcedente? ¿Cómo se blinda eso? Pues mira, tal y como apuntaba Max, esto es un acto jurídico, debemos estar realmente al motivo del por qué estamos despidiendo, tiene que ser un motivo claro, tiene que ser un motivo proporcional, tiene que ser un motivo justificado, porque si no, al final, cuando llegamos a juicio, el juez puede perfectamente declarar este despido improcedente o nulo. ¿Qué es lo que solemos ver en el despacho en cuanto a despidos improcedentes? Oye, pues mira, a veces el propio empresario despide de forma verbal o de forma tácita, sin seguir con los cauces formales que establece la ley. Cuando estamos hablando de un expediente contradictorio, cuando estamos hablando de una audiencia previa a los trabajadores. Muchas veces las cartas pueden llegar a ser especificadas con hechos genéricos, con remisiones al artículo 52, remisiones al artículo 54, pero al final son ideas muy vagas que hace que estas cartas de despido, estos actos jurídicos, puedan derivar a un despido improcedente de facto. Si hablamos de despidos nulos, estaremos hablando pues una discriminación clara de derechos fundamentales. Estamos hablando de situaciones de discriminación por razón de sexo, por razón de religión. A día de hoy tenemos una garantía de indemnidad a los trabajadores. No pueden haber represalias a los trabajadores en el momento en que ese trabajador ha iniciado una reclamación a la empresa. Entonces tenemos que tener bastante cura en este sentido. O bien en situaciones que son totalmente protegidas, como sería una situación de embarazo o una situación de incapacidad de larga duración. ¿Cómo se blindan? Pues es que es lo que comentaba al principio, tienes que tener unos motivos reales. Esto no es, como decía Max, al día siguiente voy a despedir. ¿Cuál es la causa? No me gusta ese trabajador. Esto no se puede hacer. Tienen que ser unos hechos que sean claros,
unos hechos que sean reales. No podemos hacer esas remisiones genéricas, eso está totalmente prohibido, es que si no sería un despido improcedente o hasta nulo. Debemos tener un procedimiento claro en cuanto a la entrega de esa carta de despido. Si lo hacemos por burofax, si lo hacemos directamente de forma presencial con el trabajador, con testigos, si es con burofax, con certificado de contenido, acuse de recibo. Entonces, para poder blindar estos despidos hay que seguir también pues, cuáles son los requisitos formales del estatuto, cuáles son los requisitos formales del convenio colectivo. Es la única manera de que podamos blindar ese acto jurídico y que no conlleve ningún tipo de perjurio para la empresa. Mercedes, Max, me ha encantado escucharos, pero nos hemos quedado sin tiempo. Así que tenemos que continuar. Esto es como las buenas series, continuará. Muy bien, pues cuando queráis. Cristina, Sebastián, gracias, de FLM Abogados. Max Arias, Crow, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos en este cronómetro legal, en esta clave legal, en el próximo capítulo, hablando de este apasionante tema que es la due diligence laboral. Gracias. Gracias. Muy bien, placer.